Bueno, bienvenida, muchas gracias por estar aquí conmigo hoy. Gracias, Carlitos, por la invitación. Quiero empezar con una pregunta que aparentemente es sencilla, pero a veces no es tan fácil de responder. A ver, vamos a ver. ¿Quién es Satki? ¡Wow! Oye, qué pregunta tan compleja cuando uno se presenta, ¿no? Porque uno suele presentarse quizás con profesiones o quizás con cosas que has hecho, pero en ciertos momentos me he hecho esa pregunta también y yo me defino por mis gustos, por Ajá. las cosas que me gustan hacer. Si tú me preguntas quién es Satki, yo podría decirte que soy una persona muy creativa, me gusta mucho la creatividad, las ideas, crear cosas, productos y quizás de eso hablemos también. Me gusta mucho la creación, el desarrollo de ideas, me gusta hablar. eh, en Venezuela empecé también un camino en el que me gustaba mucho promover y hacer que las personas se unieran y afloraran ideas. Tuve un proyecto social interesante, también lo podemos mencionar después. Y me gusta mucho la conversación, la calidez de las personas, las experiencias, vivir experiencias, disfrutar el día, disfrutar desde la comida hasta una buena conversación con el amigo. Esa es Satkiela, básicamente. Ok, perfecto. Bueno, me gusta esa respuesta porque o sea, aunque es una pregunta sencilla, cada quien tiene una respuesta diferente. Sí, así. Quiero saber un poquito, ahorita estamos en Australia, pero tú antes de venir a Australia estuviste en Chile. ¿Cómo fue esa decisión que tomas en irte de Venezuela para Chile y por qué? Sí, bueno, muchas personas saben lo que nos ocurre en Venezuela desde hace más de 20 años, 25 años, viviendo o subsistiendo. ¿En qué año te vas tú de Venezuela para Chile? Mira, en el año en que me fui a Chile fue el 2018. El 2018 justamente el año, el año siguiente al que yo finalizo mi carrera como ingeniero químico y justamente estaba esperando eso, estaba esperando terminar la carrera profesional para poder emigrar a un país. Pero tenías claro que te querías ir. Lo tenía claro, creo que mi pareja de aquel entonces lo tenía más claro que yo estaba un poco resistiéndome a la idea por el cariño que le tengo a mi país, por el amor tan grande que le tengo a mi país, me costaba pensar en dejar mi país, a pesar de que sabía que era como que la opción lógica, era como que algo difícil de pensar. Entonces, él lo tenía más claro que yo, él me motivó y empecé a crear una idea de cómo me podía ir y cómo podía enfocar mi profesión y lo que hacía para poder estar en Chile y disfrutar ese país. Ah, bueno, pero no te fuiste sola. No me fui sola, no me fui No sola. es fácil. En primera instancia se fue mi pareja de ese entonces Ajá. y un año después me fui yo para Ok. allá. Así que allá empezamos una vida diferente en Chile. Bueno, digamos que él fue la persona que te apoyó, pero Sí. hay algo interesante que te quiero preguntar es ¿quién no te apoyó? O sea, ¿quiénes son esas personas que de Oye, pronto te decían, no, Chile no, no te vayas para allá, quédate, esto se sí, mejora? siempre pasa que no es mala intención de las personas, quizás los miedos que tienen también las otras personas acerca de esas ideas de emigrar. Habían ciertos amigos o círculos en donde yo me desenvolvía que veían como que la idea de Chile como que no era la mejor o la idea de emigrar quizás no era la mejor. Primero por el hecho de que el temor de dejar a la familia, el temor de dejar ciertas costumbres y después de forma profesional también me sabotearon porque resulta que mi carrera fue como de procesos químicos enfocado al petróleo y en el último año de mi carrera yo me desvié, digo no me desvié, tomé una ruta diferente en mi carrera y empecé a educarme en la parte de alimentos y bebidas. Entonces mucha gente me decía como que, ay, pero es que tu perfil general es como ingeniero y químico en petróleo y en Chile no hay nada que tenga que ver con petróleo, entonces tú vas a estar ahí a la deriva. Yo me venía vinculando mucho con la cerveza, con el mundo de producción de cerveza, con el chocolate también en Venezuela. Y me decían, no, es que Chile ni siquiera tiene cacao, allá no hay ideas del chocolate, no sé qué. Me venían como que esos comentarios saboteadores que no voy a decir que son con mala intención, pero que suele pasar cuando uno toma una decisión o hace un cambio Que no aportan. que no aporta. Pero sabes que sí aportan, porque aportan a reforzar tu criterio. Entonces, si te lo dice, tú tienes que como que pensar y reforzar. Y tú decir, bueno, quizá puede ser que esto sea algo de verdad, pero
¿qué tal con las cosas que yo pensaba y lo que he planificado? Y ahí contrastas. Sí, sí, es una manera de verlo también, porque a veces cuando uno le dice no te va a salir es cuando uno más quiere hacerlo. Sí, Es como exactamente. cuando te dicen que no puedes, tú quieres demostrarle, no tanto a la gente, a ti mismo que tú sí lo puedes hacer. Exactamente, Es verdad, es exactamente. verdad. Entonces, bueno, listo. Te embarcas en ese viaje a Chile y cómo fue llegar a otro país, cómo te sentiste de Claro. entrada. Claro, de entrada, bueno, como te digo, como veníamos de un tema político duro, de una situación económica dura en Venezuela, y es por eso el mayor incentivo de viajar y de hacer vida en otro país fue por eso. O sea, la calidad de vida en Venezuela había disminuido mucho, no había dinero, no había, o sea, un sueldo de ingeniero. En aquel momento mi pareja se había graduado primero que yo, ya él estaba trabajando como ingeniero y de hecho el sueldo de él como ingeniero le daba apenas para cambiar una rueda del auto, o sea, una cuestión así insignificante, ¿no? Cuando vamos a Chile, vamos súper open mind, con la mente muy abierta y entendiendo que íbamos a ir como extranjeros en un país que no conocíamos, que no era el nuestro y que teníamos que adaptarnos a lo que era Chile. Mi proceso de adaptación, yo te puedo decir que fue súper rápido. Yo no me esperaba que fuera tan rápido, pero yo creo que mantuve siempre, fue así porque mantuve siempre la idea de que me tenía que abrir yo al país más que el país abrirse a mí o Claro. entenderme. Pasé por muchas circunstancias donde no sentía que me comprendían bien. ¿En qué sentido no te comprendí? Mira, desde la forma de hablar hasta ciertas ideas. Ujú. Pero siempre lo tomé desde la mejor perspectiva, siempre lo tomé desde la idea de que es otro país, claramente tienen ideas diferentes o claramente tienen formas de comunicación diferentes. Siempre lo tomé positivo, siempre fue como que lo positivo mi primer pensamiento. Y derribé muchas barreras gracias a eso. Yo creo que ya en 6 meses en Chile ya yo estaba, mira, un 80% adaptada a lo que era el país. Y si de pronto había esa resistencia de la gente del tema de tu carrera con respecto a Chile, que no era muy amigable, ¿por qué eligieron Chile? Mira, porque nosotros hicimos un análisis en general acerca de los países en Latinoamérica, porque nuestro enfoque era mudarnos a Latinoamérica, movernos a otro país de Latinoamérica y el que estaba mejor posicionado en aquel momento, no sé cómo está ahora, con cambios que han tenido, pero en aquel momento económicamente, macroeconómicamente y microeconómicamente Chile Ah, ok. estaba en la lista como número uno. ¿Y tenían algún familiar amigo allá o llegaron cero? Cero, cero, Cero. cero. Algunos contactos, unos conocidos, porque había muchos venezolanos que se habían movido a Chile, pero no con familia. No Llegamos cercanos, así, pues. llegamos solitas, exacto. Ajá. ¿Y cuál fue tu primer trabajo allá? Mira, mi primer trabajo allá fue como garzona, que es waitress o, ¿cómo se dice? Mesero. Mesero, mesero. Fue como mesero en un bar muy cercano de la casa. Evidentemente estos tipos de trabajo era lo común porque era lo que tú podías tener mientras esperabas los papeles. Sí, claro. Mientras esperabas papeles, mientras esperabas que te dieran la visa. En aquel momento tú ibas y después solicitabas la visa. Después se empezó a pedir la visa antes de ir. Ok. Y pues en este limbo en el que estaba uno que no tenía los papeles, uno tenía que tomar trabajitos así sencillos. Ya mi expareja trabajaba, porque ya tenía un año allá viviendo, ya trabajaba en su área técnica, y yo empecé trabajando como garzona, como mesera, y mira, fue un trabajo bien interesante, duro. Uno no se imagina lo duro que es trabajar como garzón, lo duro que es trabajar en estos estilos de trabajo que son prácticos y que no requieren carrera. Pero sin embargo me sentía motivada con la idea de que estaba en un país que me podía ofrecer muchas oportunidades. Esa fue mi Sí. primera experiencia. Pero al menos en Latinoamérica ese trabajo tiene una ventaja y es que allá existe mucho la cultura de la propina, porque Así cuando es, uno viaja se da cuenta de que no es así. Bueno, en Estados Unidos sí, pero en exacto. Europa, aquí en Australia, no existe. O sea, tú Sí, vas, pagas lo que te vas es a verdad. comer y te lo dan y Sí, ya. Y no los, existe, pero fíjate los sueldos. Un no, sueldo de un garzón. una cosa por otra, pero tú Sí, esperas, o uno viene con el chip y está sí, es acostumbrado verdad. a que un trabajo de servicios Sí, es verdad. llevan su propina. Sí, es Y de pronto aquí verdad. en Australia los salarios son altos, pero en Europa que no son tan buenos, por lo menos tipo en España y en algunos países que no están tan bien, Es verdad. no existe esa cultura No de la existe propina. la cultura de la propina. A veces
uno aquí en Australia quisiera dar propinas porque hay tratos que son excepcionales. Sí. Pero justamente yo creo que la cultura de la propina no es algo malo, debería poder instalarse también en otros países, pero claro, va a depender porque a veces uno se siente obligado a dar propina Ujú. cuando no te trataron tan Cuando bien. lo trataron también. Pero también incentiva a que muchas personas te entreguen mejor calidad de servicio. Y no sé si te has dado cuenta, pero aquí en Australia la gente no es que tenga mal servicio, pero no es un servicio tan outstanding como tú lo pudieras tener en Latinoamérica. O sea, como que la gente no se motiva en dar un servicio excepcional. Exacto, es que allá voy. Claro, es recíproco. Sí. O sea, cuando tú sabes que estás en busca de algo y lo ve uno, digamos, en algunos países como México y Ujú. Estados Unidos, que la propina, muchas veces si el servicio es bueno, las propinas son bastante cuantiosas. Sí, Porque sí. por lo menos en Colombia tienen instalado el 10%, digamos, de manera automática. Tú puedes rechazarlo, pero digamos que todo el mundo lo asume, como dices tú, uno se siente un poquito Obligado. obligado. A mí me da pena. O sea, cuando yo recibo un mal servicio, igual la doy porque, o sea, tiene que ser muy malo. O sea, tiene que ser algo grave, tiene que ser una Sí, cucaracha en tiene que la ser algo comida. grave, una mosca, una Sí, cosa ahí. para yo decir, no te voy a dar el 10%. Oye, ¿te ha pasado que has dado, que has negado un 10%, que has negado una propina? ¿O llegaste a negar una propina en Latinoamérica? Yo no, pero mi esposa sí. Bueno. Pero de pronto Bueno. porque somos de diferentes regiones, en la costa todo el mundo la da automáticamente, o por lo menos la gente que yo conozco y mi familia, pero en el interior son un poco más exigentes. Sí. Y sí noto que como son exigentes y a veces la niegan, allá todavía es mejor la atención. Mira, por Cuando eso mismo. voy a es lo Bogotá, mismo que digo. a comparación de Barranquilla, todavía es mejor la atención. Se preocupan un poco más. Sí. Y, por ejemplo, los países son mucho más atentos. No sé cómo será la gente en Medellín, no sé si la gente tiene la costumbre de pronto de negarla, pero en cuanto a atención, siento que en Medellín la gente es muy atenta. Oye, qué bien. Y eso lo promueve justamente el ámbito de la propina. Digo, cuando dije muy bien, cuando dijiste que tu esposa dijo que no en una propina, es porque es bueno tener como que criterio y saber decir a las personas, ¿sabes qué? El servicio no fue bueno y esta vez lo lamento, pero no te merece una propina. También me pasó en alguna oportunidad. Y es rara la sensación, pero como que es bueno decirle, ¿sabes qué? Ponte las pilas porque no te merecías una propina. Lo que pasa es que también luego la propina ellos, pues la mayoría de veces no la tienen como que para esa persona directamente, Ujú, sino que se claro. la reparten con el Repartida. host, con el cocinero, con el que parquea los carros, entonces uno dice como que no se la estoy quitando directamente a él, se la Exactamente. estoy quitando a todo el mundo. Exactamente. Pero por ejemplo, en Colombia es el 10, ok, pero en México me recuerdo que cuando te dan el datáfono viene con varias opciones, o sea, no es el 10 y ya, tú puedes poner el 5, el 10, el 15, el 20, o sea, vienen como con opciones y hay gente que pone, mucha gente pone más, Sí. sí, obviamente si recibieron la buena atención, entonces me llamó la atención Sí. esa parte. Y en Estados Unidos, que no he tenido la experiencia, pero sí sé, también la gente usa propinas bastante elevadas cuando, Sí. cuando el servicio es bueno, entonces Sí, eso cuando el servicio es es una bueno. buena, digamos, fuente de ingreso para muchas personas. Sí, Entonces, hay que reconocer la calidad también del empeño y del esfuerzo de las personas. En alguna oportunidad también he mandado agradecer a los cocineros sí. en alguna excepción cuando tú sientes que la comida es guau. ¿Y entonces cómo te fue en ese trabajo? ¿Sí eran buenas las propinas? Mira, eran buenas las propinas porque era un sitio de mucha vida nocturna, no era Ajá. tan restaurante, era más discoteca en Ok, realidad. ok. Uy, súper cansador, yo de verdad que pocos trabajos tenía así tan agotadores porque igual había que ir impecable hasta con tacones y entonces era un tema de estar parado, de estar de pie toda la jornada y yo salía de Y ahí a en las 4 de tacón. la mañana, o sea, era heavy, era heavy. ¿Y cómo Pero fue una y no experiencia. faltaba el borracho pesado? Siempre Siempre hay, que va a haber un enamorar. borracho pesado, sí. Entonces tú empiezas a hacer tu grupo de amistades, de trabajo. Ujú. Como que para que te ayuden en caso de, como que para que alguien salga en caso de... ¿Pero alguna mala experiencia o todo dentro de lo normal? Mira, dentro de lo normal que puede pasar, un comentario, algo... Un piropo y tal, Un pero piropo está ahí. así pasado, pero nada así como que lamentar. No hubo botellazos por lo menos de mi parte. No hubo vaso de agua. No hubo vasos de agua en la cara. Entonces, Ese fue el primer trabajo. en esa época yo no recuerdo bien si ya se estaba yendo, digamos, era el éxodo masivo que Eso hubo. te lo iba a comentar. Qué bueno que lo mencionas porque parte de mi sensación de cómo me fue en Chile, y mucha gente me lo discute como, pero ¿por qué si Chile y Venezuela y la cosa?
Yo me fui a Chile en una época donde todavía no había un éxodo masivo, Ujú. como tú lo estás mencionando, de venezolanos, y no había desagrado por los venezolanos. Y yo eso lo entiendo muy bien, lo entiendo perfectamente porque pasara caso contrario, que en Venezuela estuviese llegando una ola de migración de otro país, que de cierto momento empiezan a molestar en el país, ya sea porque ha llegado población que esté acostumbrada a los malos tratos, a la delincuencia, etcétera. Obviamente yo me voy a molestar como perteneciente a ese país. Pero para ese momento, fíjate que todavía no había llegado esta ola súper alta de venezolanos, yo me sentía súper bien y justamente recuerdo un comentario de mis primeros amigos chilenos allá que decía, yo estoy tan feliz de que lleguen los venezolanos y que sigan llegando, que sigan... Y cuando él dijo que sigan llegando, yo dije, espérate, ojalá que no lleguen todos. Le dije, y la cara de él fue como sorpresiva, como que, no, ojalá que no lleguen todos porque así como llega gente buena, puede ser que llegue gente desordenada, que tú te vas a arrepentir de haber conocido ese estilo. Y no solo que llegue gente mala, porque obviamente gente mala hay en todas partes, sino que cuando el número es grande Claro, es y uno es un país, o cualquier país, es que igual a cualquier país lo puede rebasar sí, la migración. O sea, por sí. mucho que tú seas un país que esté económicamente bien, Ujú. si te llegan 2 millones de personas Ay, nuevas, sí, te golpean. Tiene Y, que haber buenas políticas de migración también, buen chequeo para la gente que está ingresando al país, control en los límites, control en las fronteras para que no llegue gente ilegal. O sea, no es tanto el inmigrante el que genera el problema, es también la política que tú tienes dentro del país que permite que entre la cantidad de gente que entra. O sea, claro. parte y parte, parte y parte. Pero en Chile por lo menos, o en estos países que están más lejos de Venezuela, es más, digamos, fácil controlarlo. Pero por ejemplo en Colombia que las fronteras prácticamente Ay, no existen, sí. si En tenemos se supone que Cúcuta. como 2 millones de venezolanos registrados, Registrado, más los que exacto. no están Más lo que no. registrados, y Colombia no es un país que esté bien económicamente, de hecho está ahora mismo bastante mal, Sí. porque no hay recursos ahora mismo. Y fue un golpe también para la economía. Sin embargo, yo siento que los colombianos toda la vida por estar al lado hemos estado en buenos términos. Siempre hay gente que critica y tal, no sé qué, pero también hubo mucho colombiano que en algún momento se fue para Venezuela. Sí, lo recuerdo muy bien. Tuve vecinos colombianos en la época de migración de Colombia Que era al a revés. Venezuela, sí, Ese que fue al de, revés. de eso la gente Pero no se fíjate que acuerda. en esa época sí fue masiva, pero no tanto como la que está pasando ahora No, no con fueron Venezuela. tantos millones. Creo Sí, que no fueron tantos millones. Y yo a veces siento pena ajena porque sé que hay gente que comenta cosas de los venezolanos y lamentablemente nos meten a todos en un saco porque, bueno, porque es una generalidad, ¿no? Es la estadística lo que se mide ahí. Pero bueno, trato de comprender siempre el punto de vista del ciudadano, pues del país que está comentando y hablando acerca del comportamiento de los... Pero es como nosotros. Yo cada vez que digo que soy de Colombia me dicen es Pablo Escobar, no sé qué, Ay, enseguida. no, eso yo lo detesto, que hagan ese tipo de comparaciones. Mira, ni yo que no soy colombiana. Yo cuando escucho esa comparación que hacen de Pablo Escobar con los colombianos, uy, me da tanta rabia, pero yo digo tantas cosas buenas y ricas que rescatar de Colombia, y entonces siempre Pablo Escobar y te hacen como que Sí, señas de... aquí en Australia Terrible. y en Europa siempre automáticamente es Pablo Escobar. Sí, igual, ahora Venezuela es o Chávez o Maduro, y así va a ser, digamos, por algún tiempo, aunque Maduro se vaya del gobierno. Sí, claro. Nos van a estar relacionando con esta Es un crisis, con la estigma. migración seguramente por mucho tiempo. Pero bueno, digamos que entonces tu llegada fue bien, pues llegaste y no tuviste esta resistencia, hiciste amigos Sí. chilenos, te la llevaste Sí. bien con la gente. Sí, me la llevé bien con la gente, hubo bastante apertura. Pasó algo importante en diferencia a la otra comunidad venezolana que estaba en Chile, porque tenía muchos amigos venezolanos que vivían diferente, con un esquema mental diferente al que vivíamos nosotros. Vivían siempre haciendo su círculo solo de venezolanos con venezolanos, Ok. siempre juntándose entre ellos, siempre diciendo porque es que en Venezuela es mejor tal cosa y es mejor esto y es mejor tal. Y siempre con esa limitante, con esa barrera mental, yo siempre evadí ese estilo de relaciones y por ende siento que me fue muy diferente a ellos, que pude visualizar muchas oportunidades gracias a que estuve como más compenetrada con la idea de que yo era la extraña en un país y no el país el que era extraño en mí. Okay. Entonces fue una bonita forma de pensar y que me ayudó a adaptarme a todo ese proceso de migración. En ese proceso de migración, de adaptación, ¿qué fue de pronto lo más duro? ¿Qué fue lo que más extrañaste?
Mira, una de las cosas que uno extraña es el clima. Nunca había experimentado vivir las 4 estaciones, como sabrán, en Venezuela, en Colombia, en los países del Sí, Caribe. sí. Solo tenemos la eterna primavera y eso es algo maravilloso. No, eterna primavera depende, porque donde yo estoy tenemos el eterno verano. Bueno, más calentito. En la costa tenemos el eterno verano. No, la eterna primavera está en Medellín. Bueno, la eterna primavera en Venezuela y en Caracas es la eterna primavera, siempre hay una temperatura rica así de entre 25 y 28 grados. Jamás usas chaquetas, jamás usas calentadores, jamás usas nada de eso. En Barranquilla cuando tenemos 25 ya tú ves la gente en buzo en la calle. ¿En serio? No, ya tenemos 30, 32 todo el año. Caluroso. Caliente y húmedo. Y húmedo, caluro, wow, o sea, el vapor, Sí. el vapor. Bueno, yo extraño mucho el tema de estar todo el tiempo en primavera y sobre todo lo calientito. Cuando llegó las temperaturas extremas de invierno y de verano, wow, eso fue como que... Justamente llegué el 2018 que nevó en la ciudad ese año, en ese 2018 nevó. Y fue así como que, ok, de repente un día, el año pasado, este mismo año, estaba en Venezuela y ahora estoy aquí viendo la nieve en Santiago. Entonces, el hecho de ponerte muchas capas encima, yo me sentía súper torpe, porque me sentía como Michelin. Y no podía ni mover los brazos. Y decía, con tantas capas, me sentía súper ineficiente con los movimientos por el hecho de usar tantas capas. Y en verano, un calor que muchos chilenos me decían, seguro te va a gustar el verano porque ustedes son de clima caliente. Y yo, no, señor. Nosotros somos de clima, sí, caliente, templado, pero no es el mismo calor, porque ese calor es el sol que te quema. En cambio, el calor de nosotros es calor de ambiente. Yeah. Calor como que, porque igual tenemos humedad, un poco de humedad. Y es como el calor del ambiente, pero no es el sol como que te llega a quemar en el cuerpo, ¿no? Es bien diferente, entonces... ¿Y el clima fue lo que más extrañaste? Sí, fue una de las cosas que más extrañé. La comida, obviamente, pero aún así me fui adaptando al paladar y al gusto del chileno, porque algo que me ha encantado a mí de toda la vida es aprender acerca de gastronomía y de gustos, de sabores. Entonces, siempre fue algo como que estuve open a probar muchas cosas y generé mis platos favoritos chilenos. Me gusta mucho el caldillo de congrio, me encantó, por ejemplo, comer el pastel de choclo, las empanadas chilenas, o sea, cosas que valoré. Bueno. Entonces, por ese lado de la comida, bien. Sí, feliz. Bueno, es que igual en Latinoamérica, yo digo, casi todos los países tienen una buena gastronomía. Sí, es verdad, sí, es O verdad. sea, Hay muy buena gastronomía. uno no batalla de un país a otro. Sí, y tú también te empiezas a dar cuenta de las diferencias del paladar de las personas en cuanto a unos y otros países. Entonces, te imaginas que les puede gustar ciertas cosas por el estilo de comida que consumen. Entonces, es bien interesante. Bueno, ¿estuviste trabajando ahí cuánto tiempo? Muy poco tiempo, muy poco tiempo. A los pocos meses me fui a una elaboradora de alimentos, que era la elaboradora de alimentos que funcionaba para un consorcio de restaurantes de gama alta, media alta, que se llamaban los restaurantes Vendetta. Eran unos restaurantes como más o menos de corte italiana, pero yo trabajaba en la parte de la administración y un poco en la parte de calidad, apoyaba a la sección de calidad. Ya trabajando en lo tuyo. Mira, era como trabajar en lo mío más o menos, aún no tenía papeles, pero era como que más o menos el área, porque estaba igual en calidad, igual estaba apoyando toda la parte de lo que era inventario y calidad de los procesos. Entonces me motivaba, pero todavía como que no había encontrado ahí el clic. Duré pocos meses ahí, no me iba mal, ganaba bien para lo que era, pero justamente porque vivía cerca de allá, porque trabajaba cerca de ese lugar, trabajaba cerca de lo que era un almacén cervecero que ofrecía clases para elaboración de cerveza, así como productos. Y entonces yo empecé a ir, porque me quedaba muy cerca, y le decía, oye, sí, me hice como amigas de las personas del almacén, y les dije, oye, en lo que quieran, yo los puedo colaborar, en cualquier cosa. Primero fue como una colaboración, como ganas de estar. En realidad yo ya había aprendido un poco de elaboración de cerveza en Venezuela, pero quería ofrecer ayuda en lo que ellos quisieran. Y así me les metí en el bolsillo y empecé después a trabajar con ellos en apoyo
de las clases de elaboración de cerveza y también... ¿Tú dictando las clases? Sí, yo Ok. dictando, yo empecé como apoyo primero y en algún momento empecé a dar clases con ellos y después empezamos a desarrollar hasta programas. Pero ya sí te completos. pagaban y todo. Sí, sí, después ellos me contrataron. Pero Ok. primero fue, fíjate cómo son las cosas, porque es como con la forma con la que yo he tenido esta visión de involucrarme en proyectos, es siempre con ánimos de colaborar, con ánimos de que las cosas vayan bien. Y eventualmente pasa que o me contratan o empezamos a hacer relaciones comerciales, así que me fue muy bien con ellos, aprendí muchísimo acerca de la cultura cervecera de Chile y ahí sí que me volví mucho más cervecera de lo que yo era antes, cervecera en el sentido de conocimiento, Sí, no, cervecera. no alcohólica. No alcohólica, de conocimiento cervecero. Ahí ellos me guiaron a tomar el diplomado de cervecería. Con ellos me guiaron a tomar muchos cursos y muchas certificaciones A capacitarte. que fueron, sí, a capacitarme, porque algo que me di cuenta en Chile es que ellos son muy y esto no lo digo de forma negativa, sino que es así, ellos son muy de ver el papel. O sea, yo venía de la mejor universidad de mi país, Pero no la conozco. con una carrera muy alta, que era de Ingeniería de Procesos Químicos, una carrera bien difícil en mi universidad, y yo sabía mucho de procesos químicos y yo podía dar fácilmente una cátedra de lo que era elaborar cerveza, pero en Chile son muy de papel, muy de ver cuál es la certificación que tú tienes, si tienes la certificación que se llama tal, la no sé qué. Okay. Entonces fue una motivación e igual a tomar estos estudios, a certificarme el diplomado de cervecería, a tomar certificaciones como beer server y sommelería de cerveza. Entonces me metí de lleno en este mundo de la cerveza desde este nuevo trabajo. Ah, bueno, Sí. ya ahí estaba ya, digamos que en lo tuyo. Sí, y ahí empecé yo como que más en lo... Y ahí sí duraste bastante tiempo. Sí, ahí duré sí, bastante tiempo. Hice en paralelo, mientras trabajaba ahí, hice paralelo la certificación, el diplomado de cervecería. Y una vez que terminé el diplomado de cervecería, como ya tenía quizás un nivel un poquito más avanzado, me atreví a iniciar a desarrollar proyectos cerveceros, a fabricar, a diseñar. Yo no los fabricaba, yo hacía los diseños de tanques por mi cuenta, estaba freelance en ese momento, y se los enviaba a una fábrica, que ellos fabricaban estanques de vino. Entre tanto que enviaba yo, y ellos veían como que, mira, esta chica envía estos diseños, mira, empezaban a fabricar y a hacer cosas. En una de esas dijeron, bueno, vamos a abrir una sección que es la sección de cervecería, y vamos a contratar a esta chica. Entonces fíjate que es como que más o menos el mismo esquema. Okay. Siempre como que empezando a entrar por un lado y después me terminaban contratando para algo específico en la compañía. Entonces con ellos empecé a trabajar en producción de tanques, fermentadores, maceradores y todas estas líneas de cerveza. Fue una etapa bien entretenida, pero cansona. Súper agotadora, sí. Súper agotadora porque teníamos mucha gente, muchos clientes. El tema es que fabricar estanques demora tiempo, demanda algo de tiempo, y ellos les interesaba que yo estuviera también, primero por el conocimiento y después porque yo tenía cartera de clientes alta. Y empezamos a tener muchos clientes y no nos dábamos abasto con los tiempos. Entonces fue duro porque ellos eran los que fabricaban. ¿Clientes de cerveza o de tanques? De cerveza. Okay. Personas que estaban montando sus propias cervecerías, de pequeña y mediana escala. Nunca fue una cervecería tan grande, pero fueron cervecerías lo más grande que llegamos a tomar fueron desafíos de 20,000 litros o quizás 50,000 litros, no más de ahí. ¿Litros para cada cuánto? Litros de producción general. Okay. Litros de producción general por mes. Por mes. Litros por mes, sí. Litros por mes. Ah, pero sí. bastante. Sí, igual es bastante, pero por ciertas reglas se considera mediana todavía ese estilo de cervecería, pero fue tremenda experiencia. Sí. ¿Y en todo ese tiempo tú ibas a Venezuela y venías o no saliste de Chile? No salí a Venezuela desde aquel momento. Siempre ¿tú no vuelves a Venezuela nunca? No, siempre pensaba que para mí era más práctico, mira, lo que yo me podía gastar regresando a Venezuela y yo prefería siempre pasarle plata a la familia. Claro. Y decía, yo prefiero pasarle plata a la familia, que estén bien, a yo tener que ir para allá
ver quizás cosas que me impactan y me duelan, porque la situación en Venezuela tampoco estaba tan buena en ese momento. Sí, entiendo. Y después regresar con aquel baño energético heavy, ¿no? Entonces era como que una decisión. Claro, es que en el caso tuyo es diferente de pronto a otro tipo de migración, Claro, porque tú, el tema que país. migra Ujú. y la familia está bien, pues va y los visita. Claro, Pero el que puede, pero el que emigra y sabe que allá está mal, lo dices tú, en vez de gastarme un tiquete costoso, sí. mejor los ayudo. Sí, que el ticket de Chile a Venezuela, claro, estamos de punta a punta, Sí, o está sea, era costoso, era No, costoso. y lo que uno deja de ganarse acá y lo que se va a gastar allá, o sea, es una inversión. Sí, es una inversión. Yo creo que el ticket costaba lo mismo que costaba de Colombia para Australia. Era el mismo valor, ¿sabes? Igual Sí, yo antes algo cuando grande. no había salido más que de viaje, de vacaciones, siempre pensaba como que por qué la gente se va tanto tiempo y no vienen. Yo decía, Ujú, porque bueno, cuando se van para Estados Unidos sí se ujú, demora años esperando los papeles y tal, pero hay ujú. gente que estando legal, yo decía, oye, pero 3 años, 5 años, y me parecía mucho. Pero cuando ya uno sale, ya uno ve las cosas de otro punto de vista. Sí, es verdad. Sobre todo, bueno, en el caso tuyo, de pronto esa necesidad de ayudar y Ujú, ponerte en el lugar de ellos, en vez de gastarte esa plata, hombre, sí, mejor hago otra cosa. Y en el caso de, por ejemplo, mío particular y de otras personas que he conocido, es de pronto que está uno lejos y la inversión es tan grande, uno dice, no, pero mejor aprovecho y conozco esto, hago lo claro, otro. exactamente. Son Porque cosas que puedes igual invertir también en otras. llevas toda la vida viviendo allá y ahorita pues tienes la oportunidad de hacer otras cositas. Claro, es verdad, es verdad. Igual hay planes, por supuesto, de regresar a visitar. Ujú. Yo creo que para cómo están las cosas, yo no regresaría con intención de volver a vivir allá, pero sí a visitar, a ver a la familia. O sea, ya Para llevas que 7 años. llevo, creo que cumplí 7 o 8, 7 años, sí, Ajá. 7 años De afuera. 2018, Sí, sí. sí. De allá, bueno, ¿qué otra experiencia en Chile después de esta experiencia que tuve con los fabricantes? Ya tuve más experiencias como en los procesos de producción de cerveza. Me junté también con la comunidad de mujeres cerveceras, aporté lo mejor que pude de mí también en esa comunidad, di charlas, talleres. Fue bastante, de verdad que yo construí allá una muy bonita comunidad y una bonita base de amistades. Yo puedo decir hoy día que Chile forma parte de mi identidad. Y Chile forma parte de mi identidad. No fue un país donde yo fui y solo pasé unos años. Yo siento que extraño Chile. El Ok. Chile que yo dejé. No Ujú. sé si el de ahora. Pero no, sí, igual ¿Pero lo extraño dejaste qué? Chile. ¿Hace 2 años? No. Sí, lo dejé hace 2 años, pero lo que pasa es que han cambiado cosas tanto a nivel político como a nivel social en Claro. cuanto a los venezolanos. Entonces, Ah, sí bueno. extraño Chile y quisiera conocer mucho más de lo que llegué a conocer de Chile. Mm. Así que esa fue mi experiencia en Chile. Eh, a partir de ahí se me presenta esta experiencia de viajar para Australia. Y mucha gente me decía, cuando yo me venía para Australia, me decía, para ti va a ser fácil, porque ya tú emigraste una vez. Emigrar por segunda vez, es como repetir. Pero fue totalmente diferente, Me imagino. diferente. Pero antes de eso, ¿cómo se acaba el capítulo de Chile? Bueno, el capítulo de Chile. Chile fue así como muy, muy experiencial para muchas cosas y muchas etapas de mi vida profesional. También fue muy experiencial para etapas personales. Cerré ciclos personales también. Cerré una etapa con mi ex pareja y después me empecé a reubicar y a generar mi nueva identidad durante algunos años. Y es ahí entonces en esta nueva etapa donde conozco a mi esposo actualmente, a Ujú. Manuel. En aquel momento éramos amigos, recuerdo que nos conocimos en estas actividades de maridaje, de tasting. Él es bastante sibarita en ese sentido como yo, le gusta mucho probar cosas nuevas, degustar. Y en ese contexto nos conocimos y después empezamos a relacionarnos un poco más cercanos y de momento a él se le presenta esta oportunidad de viajar a Australia y yo ahí como que no me veía en el mapa. Yo ahí Ujú. como que bueno, él va a viajar, o sea, que te vaya bien, muy bonito todo. Tú estabas establecida en Chile, trabajando, Sí, estabas bien, o sea. justamente estaba en mi mejor punto, digamos, en mi mejor punto profesional,
porque justamente estaba ya como gerente en un excelente proyecto cervecero que estaba surgiendo en aquel momento. Estaba en gerente de desarrollo e innovación de productos, estaba sacando líneas de productos totalmente hechas por mí, llevadas de la mano, productos cerveceros, y ellos se estaban abriendo a otros productos como sangrías y destilados. Okay. Así que yo estaba como que en mi onda, y se presenta esta oportunidad y Manu me convida. ¿No? Mira, ¿qué tal si nos vamos y también tú estás acá? Y pero ya digamos que tenían una relación, o eran amigos todos. Sí, estamos muy íntimos ya para ese momento. Pero yo aún así que teníamos una relación bastante cercana, yo pensé que él se venía para acá para estar... Pero no vivían juntos, tú vivías en tu casa. No, cada quien vivía por Pero espérate, vamos a volvernos un poquito. Ajá. Tú llegas, estás los primeros que 1 año, 2 años con tu novio de ese momento. Sí. Terminaron, ¿por qué? Después de haberse ido a Venezuela juntos. Sí, mira, fueron cosas de transmutación de procesos. O sea, cada quien tiene ciertos procesos en temas de inmigración, y esto pasa mucho, no sé si tú lo has escuchado, pero pasa que cuando uno cambia de país y empieza ya la relación en un nuevo país, siempre pueden generarse conflictos, hay ciertas cosas. Hay una estadística que dicen que muchas parejas se separan luego de emigrar. Sí, si tú quieres lo buscas también. Esto, de hecho, lo habló mi psicóloga conmigo porque estuve también en mis procesos terapéuticos para también poder comprender todos estos procesos. Pero bueno, fue temas de nosotros, ya como que estábamos en una concepción diferente de vida. No quiero entrar en detalle porque no quiero generar juicios. Sí. Es una persona que yo siempre le voy a tener cariño y respeto, pero él como que tenía una visión ya de estar de pareja diferente a la que yo quería en mi vida. Yo quería quería alcanzar ciertos logros antes de ponerme los rollitos y cargar con muchachos. Okay. Entonces, dejémoslo ahí. Fue como que una visión diferente. Y como que yo no estaba tan agrada, quizás. También fueron errores que cometí de no ser tan clara con mi comunicación. Quizás no lo manejamos bien, fuimos muy niños. Nosotros fuimos pareja. Yo no tuve otra pareja antes que él. O sea, fuimos niños cuando fuimos pareja. Y quizás hubo cosas que no maduramos en el proceso por el hecho de tampoco tener otros contactos. Entonces tú te mudas sola, te conoces con Manuel. Y él arma su viaje para Australia. Sí, él arma su viaje para Australia. Yo estaba pensando que que la amistad y la relación que cargamos se iba a quedar hasta ahí. Entonces él me plantea esta idea y yo así como que wow, así como que me lo imaginé, como que wow, podría ser, pero yo decía como que estaba en esa indecisión. Y fíjate qué interesante que lo que me termina de hacer que me decida esto es justamente que yo ya había pasado por hechos que habían revolucionado mi vida, que me habían marcado tanto, que yo digo, ¿sabes qué? ¿Por qué no tomar este riesgo? O sea, ya he pasado por tanto, ya he sufrido, ya he llorado. Tantos temas y tantas cosas que me pasaron que, ¿sabes qué? Vamos a intentarlo, vamos a ver cómo nos va, vamos a ver qué tal todo este desafío y vamos a probar otra nueva experiencia. Entonces, a partir de ahí, tomamos esa decisión. Me vengo un par de meses después de que Manu llegue para acá. Y empiezo con este nuevo proceso que te digo que... Sin inglés, justamente. Que te digo que la gente me decía, no, que esto va a ser más fácil, más... Mentira. O sea, fue el doble de difícil o el triple, no sé. No solo por el tema del inglés, sino porque es que la cultura es bien diferente. Entonces, claro, el adaptarse a una cultura, el adaptarse a un estilo de vida... en algún momento, y esto lo estaba comentando con una amiga, yo decía, pero ¿qué fue lo que me impactó de haber llegado a Australia? Es el hecho de la identidad. Porque si bien es cierto, yo cuando fui de Venezuela a Chile, los chilenos sabían quién eran los venezolanos. Los chilenos sabían quién eran los venezolanos. Pero cuando yo vengo de Chile a Australia, aquí nadie sabe ni entiende la diferencia entre colombianos, venezolanos. No saben ni dónde queda. No saben ni dónde queda. A mí me preguntan a veces que si estamos cerca de Disney World. Cerca
O España, también Sí, creen que no cerca de España. de hecho dicen, mucha gente mete en el mismo saco a los españoles diciendo que son Ajá. latinoamericanos. Y entonces, no saben, entonces me doy cuenta de que aquí el choque es que me sentí de primer momento así como que sin identidad y yo, ¿quién soy? O sea, aquí no puedo, no sé si me logro explicar, primero por el inglés tan pésimo que tenía, y no sé si me logro explicar y dar a entender quién soy. Entonces fue un tema de identidad interesante. No lo había pensado, pero sí, o sea, no me había tenido a pensarlo porque sí me han pasado cositas, pero por ejemplo, Colombia lo conocen, mal o bien, Ujú. pero yo creo que otros países de Latinoamérica ellos no los conocen, Es que o no sea, los Uruguay, conocen. Paraguay, Ecuador, Ecuador, Honduras. esos países no los O conocen. sea, tú le dices aquí a la gente de Honduras, he conocido solo una hondureña, creo que del grupo de ustedes, No, de Ecuador. no, no, Viste, imagínate, no me hasta yo acuerdo. me... Pero los australianos aquí no como que no saben, nos encapsulan todos como Spanish, Hablan en español. exacto, Así me Spanish dicen, speakers. you're Spanish. Sí. Y yo, no, Colombia. Sí, Pero es tú como hablas, que... pero Spanish. Exacto, pero hablas Spanish. español, exacto. Sí, Es como yes. que aquí no es no te identifica el país, sino el idioma. El idioma. El idioma. Entonces, wow, fue así como que un choque porque si hay algo que uno quiere rescatar siempre es su identidad. Ujú. Entonces, es la primera vez que yo acá me meto, me integro en un grupo de venezolanos. Es la Ujú. primera vez porque en Chile yo no hice estos grupos de venezolanos, no estuve dentro de estos grupos de venezolanos. Yo me sentía bien, igual tenía amigos venezolanos, por supuesto, pero no me involucraba tanto así que el año pasado aquí en Australia hicimos nuestro primer concierto de gaitas, que es algo que hacemos nosotros en Venezuela, tradicional de diciembre, de la Navidad. Ujú. Y yo no hacía esto, o sea, estaba tocando percusión junto a ellos, y yo no hacía esto desde hace como 15 años. Imagínate. Y no lo hice en Chile, porque en Chile estaban otras cosas, pero esa necesidad de identidad me hizo como que estar en contacto con más venezolanos acá. Igual sigo teniendo siempre ciertos criterios de apertura. Ujú. No me encapsulo tampoco en el hecho de puro hacer grupos venezolanos. Al igual que tengo grupos venezolanos, tengo grupos como ustedes, amigos colombianos, tenemos grupos de amigos españoles, entonces igual australianos. Eh, pero sí como que quería, la motivación acá ha sido como rescatar la identidad. Entonces tus dos procesos migratorios han sido impulsados por el amor. Sí, digamos que sí, marcados por el amor. Se podría decir. Marcados por el amor. Ha sido así, ha sido. El amor me ha llevado de un lado para otro, ¿ves? Te va a conocer el mundo. Me ha llevado a conocer. Muchas aventuras. Ciertamente, sí, si lo ves desde ese punto, sí. Bueno, entonces llegas acá y, bueno, la misma pregunta. ¿Qué fue qué fue tu primer trabajo? ¿Qué fue lo que llegaste a hacer acá? Mira, desde que llegué, no, mi primer plan era mejorar el inglés. Ujú. Porque ciertamente en Venezuela, en Chile, yo tomé cursos de inglés y esto, pero hasta que no veía yo, o sea, hasta que no viera yo la necesidad, yo no iba a aprender tanto. Entonces, como que bueno, fue mi primer plan. Aparte que fue como que la idea principal, obviamente para adaptarse uno acá, uno tiene que tener un mínimo de inglés. Y no era mi plan trabajar en ese momento, sino aprender un poco más acerca del idioma. Y una vez finalizada esta etapa, yo iba a empezar a buscar trabajo. Ok. Ese era mi norte. Entonces, claro, obviamente yo vengo con un background robusto en proyectos de cerveza, en proyectos de vino no tanto, pero igual más en el área de la cervecería. Y una vez que yo me siento como que en confianza, empezar a meter currículum, empiezo esta búsqueda de currículums, que es, aquí se estila que sea online. Ujú. Entonces tú usas esas páginas que por ejemplo son el Seek, otras páginas que son, no sé, de estas páginas de donde tú llenas tu perfil, envías tu currículum. Ya. Envío y empieza la locura que es agotadora de empezar a enviar currículum a cervecerías, a no sé qué, para empezar a trabajar. Y yo como cosas mías, porque yo soy old school, o sea, soy casi como que más de la vieja escuela, yo dije, ¿sabes qué? Voy a imprimir unos currículums y me voy por ahí, a las cervecerías que yo conozca, a los proyectos que yo conozca, medianos, grandes, vamos a ver qué pasa.
Entonces voy y con eso me ayuda el hecho de hablar. Entonces Claro. voy, me presentaba, hablaba un poquito, entregaba un currículum. Yo recuerdo que cuando yo le comenté esto a una amiga, me dijo así como que qué raro que tú vas a hacer eso, esto es súper raro hacerlo aquí. Y yo dije, bueno, no sé si será raro, pero bueno, algo tengo que hacer para empezar a mover mi currículum y mis cosas. Y en una de esas me fui a Gage Road, que es la cervecería más grande de acá de Western Australia, que yo siempre quería trabajar ahí. De hecho, había metido muchos currículos en un perfil que era como que necesitamos una Zadkiela. Así de específico era el perfil. Era perfecto para ti. Era el perfil. Y yo decía, metía tanto el currículum y nunca me llamaba. Y decía, ¿sabes cuántos currículums deben estar No. recibiendo ellos? Ni siquiera los leerán todos, voy a ir para allá. Agarré mi hojita, me puse, no, que quiero hablar con fulano, así como que si yo ya tuviera una cita, uno va así como Como con la lo primera conociera. cita, no, yo quiero hablar con fulano, ya va, ya lo llamamos, bueno, así que, mira, mucho gusto, sabes que mira, yo estoy a la orden aquí para trabajar en esto, tengo experiencia en tal cosa, en esto, y no sé qué más, pero aquí yo quiero igual aprender a hacer, o sea, lo que ustedes necesiten. Yo le pongo la tapa a la cerveza. Le pongo la tapa a la cerveza, yo la descorcho, lo que sea, le quito las tapas. Pero yo quiero hacer, no sé, hasta pasar coletos si ustedes quieren. Lavo la botella. Lavo la botellita, lo que sea. Entonces, le pego la etiqueta, lo que sea. Entonces, recuerdo que el chico que me atiende se lo pasó al manager, estaba así como de, ¿qué hago? ¿Le recibo el currículum? Bueno, yo, claro que me vas a recibir el currículum. Él le estaba preguntando al otro y yo le estaba respondiendo por el otro lado. Claro, yo te decía, es un papel más, un papel menos, ¿qué daño haces? Entonces, se va y a los 2 días ya me estaban llamando para hacerme las entrevistas y ahí empecé a trabajar en este proyecto. Me gustó. Emocionadísima yo porque no había trabajado ni siquiera en Chile, donde tuve mayor experiencia cervecera, no había trabajado en un proyecto tan grande. O sea, es la cervecería más grande de Western Australia y es una de las número 1 en toda Australia. Sí. Entonces, es grande el trabajo. O sea, ya no estaba hablando yo de fermentadores de 10.000 litros, estábamos hablando de fermentadores que podían alcanzar hasta los 90.000 litros. Yo me tenía que meter ahí de cabeza a monitorearlos, a agregarle los componentes que necesitaba en los tiempos que necesitaba, presurizar, despresurizar, limpieza, control, laboratorio, me tocó mucho trabajo en laboratorio. Sin embargo, el trabajo era bastante pesado, que yo no tenía problema con el hecho de que el trabajo sea pesado. Si la motivación es suficiente, no me preocupaba. Pero en este trabajo, mira, trabajaba 12 horas por 12 jornada, sí, era súper pesado y era ver un checklist, o sea, una lista y yo hacer el checklist de lo que iba a hacer, de las tareas que iba a realizar. Cero contacto prácticamente con los trabajadores porque tú siempre estabas haciendo cosas en planta. Yo era la única mujer entre 12 personas que estábamos ahí. Igual hacía los mismos trabajos que los otros, porque eso es algo que también tienen los australianos acá. Ellos, por respeto, no te disminuyen la carga de trabajo. Ellos por respeto te ponen igual a los hombres. Entonces, por un lado es positivo, por el otro lado es fuerte. En una planta. Y en una planta ya no es tan fuerte. positivo. Claro, no es tan positivo. En una planta No quieren igualdad. Sí, aquí yo no quería igualdad en esos casos, pero bueno, tocaba igualdad. Entonces, bueno, resulta que entre el cansancio, mi meta ahí, cuando yo tomé este trabajo, para hacer un poquito ese inciso, Carlos, es que mi meta ahí era aprovechar y practicar inglés para tomar otro cargo. Ya. Porque ese cargo estaba perfecto para mí, para iniciar, no para quedarme en ese cargo. Ok. Mi idea, una puerta de entrada. Sí, mi idea era que eso fuera una puerta de entrada para continuar. Y eso fue lo que pasó, lo que no pasó de hecho, porque me estanqué. Me estanqué porque no tenía comunicación, no tenía formas de practicar el inglés, solo era ver tareas y hacerlas. Estaba cansada, sí, sola. Lo bueno es que cuando uno trabaja sola es que si te mandas un condoro, como dicen, o si te mandas, nadie sabe. Una vez me abrí un estanque de cerveza así a las 3 de la mañana y yo, por un lado así como que qué rico, pero por el otro. Pero era eso. Está como rara, cerveza no. Casi. Me tocaba quitar un dispositivo y el dispositivo sale, pero
sale, se supone que tiene que estar cerrada la válvula Y no la primero, cerraste. saqué el dispositivo y de repente... ¿Y si hubiera estado caliente? Y si hubiese estado caliente. No manejábamos productos calientes. Ah, bueno. Yo estaba pura en la parte de cellar, ¿Y no qué en la parte de hiciste? producción. Abriste la boca Y yo casi que... y a las 3 Bueno, hay que aprovechar la oportunidad, Sí. hay que aprovechar la desgracia. y a las 3 de la mañana uno mojaba cerveza. No, pero frío, porque aparte Y que te era... fuiste triste sí, para la casa. frío, que eso era como en invierno. Uy, no. Y la cerveza estaba a -0. Uy, La cerveza estaba a -0 y yo, ay, Dios mío, ¿quién me manda a mí? como dice el dicho que balde de agua fría. Exacto, me cayó ese balde de agua fría. Pero bueno, no tenía la oportunidad, entonces eso me agotó emocionalmente. Y yo dije, ¿sabes qué? No es aquí el momento donde yo tengo que estar ahora porque me voy a estancar, no voy a tener posibilidad de escalar. O sea, que pienso que tomaste un reto grande de entrada. Sí. O sea, a veces uno también tiene que medir sus capacidades y obviamente sí Y las estabas en la oportunidades. capacidad de hacerlo, pero tenías la limitante del idioma. Sí, exactamente. Porque los conocimientos, pues imagínate, estudiaste ingeniería en una gran universidad, hiciste muchos cursos en Chile, estabas trabajando en eso, pero cuando ya se te presenta la barrera del idioma, o sea, yo me lo imagino en mi profesión, yo soy abogado, pero si me tocara ser abogado de inglés, me daría Imagínate. duro. Y sobre todo Me daría duro porque redactar al nivel que yo puedo redactar en español no se compara. Totalmente. Y lo mismo en tu campo, no es lo mismo trabajar en español que trabajar en inglés y eso fue hace rato. Sí, o sea, no fue ahorita que de pronto ya tienes más tiempo. Exactamente. Duro, sí, o sea, te admiro que te hayas atrevido y que lo hayas sorteado porque igual tú te fuiste cuando tú quisiste. Sí, es verdad. Es verdad. Y es rico, o sea, no es que sea rico irse cuando uno quiera, pero es rico cuando la gente que está ahí valora lo que tú hiciste y hasta le da como tristeza que te vayas. Así como que, ay, ¿por qué te vas a ir? Y esa fue la cara de mi jefe, de mis jefes. Tenía un inmediato y el jefe. Y así como que, ay, ¿cómo te vas a ir? Que no sé qué, y estamos esperando que te quedaras mucho más y eso. Pero bueno, se valora igual, pero no estaba dentro de mi crecimiento y lo que esperaba hacer. Así que después de ahí vino un periodo importante, una vez que dejo ese trabajo, un periodo importante donde empiezo a replantearme qué hacer. Okay. Qué hacer, donde también puedo aprovechar el hablar, el manejar mejor el inglés y también hacer algo de las cosas que he aprendido. Entonces esta parte fue importante porque, y lo relevante de esta parte es que fueron como 2 meses donde estaba yo en esta ansiedad, en este tema, y en una de esas recuerdo que Manu nos íbamos a acostar y él me dice, tranquila Sadki, que igual ahora podemos tomar el trabajo que tú quieras, tú puedes tomar el trabajo que tú quieras. Lo importante es que de algún momento nosotros tenemos esa espinita de creatividad, de querer hacer algún proyecto. Entonces él me dice, lo importante es que nos enfoquemos en que algún proyecto hagamos algún negocio, ya sea algo con cerveza, ya sea algo con los destilados que tú también manejas. Quizás hacemos una fábrica de chocolate. Y cuando él dice fábrica de chocolate, O sea, fácil de la nada. él se ha puesto a dormir. Y yo me quedé viendo el techo así como que... Ya te la barrita de chocolate. Sí, yo dije, ¿cómo no se me había ocurrido? Carlos, entre lo que te dije de mi background de ingeniería y de procesos cerveceros, yo también tengo un background en chocolate, en ciencia y tecnología del chocolate. Okay. Tengo un diplomado en ciencia y tecnología del chocolate que yo lo hice por puro amor al chocolate, por puro amor a algo que yo hacía como segundo plano entre lo que yo trabajaba. Yo era como Batman, yo era Bruno Díaz en la mañana, trabajaba en las plantas, y en la noche era Batman trabajando en catas de chocolates, de cerveza. En ese mundo del chocolate, yo tomé este diplomado, pero por puro amor. Fue un diplomado duro, tremendo, que me lancé por loca, pero estaba ahí solamente... Ahí quedó. No hice mucho con eso más allá de la... No lo llegaste a aplicar. Sí, no lo llegué a aplicar. Pero cuando Manu me dice eso, yo paso la noche diciendo, yo tengo un diplomado en Pero te lo ciencia. dijo de la nada, sí, Sí, lo dijo así como que cualquier cosa tranquila, que después vamos a tener un negocio, bien sea lo que sea, quién sabe, una fábrica de chocolate. Y él se quedó dormido en 2 segundos. Eso es lo bueno de él. Y el cacao te daba vuelta, no contaba ovejitas, sino granitos de cacao. Y yo contando los granitos de cacao. Y yo te lo juro, que me quedo viendo el techo y así amanecí sin dormir. No dormiste. Entre el teléfono, me senté en la computadora, él roncando feliz. A buscar. Él contando su ovejita feliz.
Y me ve como a las 4 de la mañana y me dice, Saki, ¿por qué tú no has dormido? Yo no he podido dormir. ¿Te pasó algo con la familia? ¿Qué pasó? Cuéntame. Yo, es que no te voy a contar todavía. Le digo yo estaba ya haciendo mi business plan en la mente, parte del business plan, como el esquema básico, el borrador. Y yo digo, tranquilo, que espérate un ratito más que te despiertes y te voy a contar. La cuestión es que no, él se quedó como, igual se quedó preocupado. Obvio. Ya le tuve que contar, como media hora después, le tuve que decir, mira, ¿sabes qué? Que tú dijiste esto anoche, tú dijiste fábrica de chocolate, y yo dije, ¿por qué no? Si yo no solo tengo este background que te digo, sino que tengo amigos que tienen tienen fábricas de chocolates, tienen producción de chocolates, tengo gente que nos puede ayudar y asesorar en este camino. Yo creo que una de las cosas más valiosas que uno puede tener para cualquier negocio es relacionarse con gente que haga cosas parecidas o lo mismo. Entonces, teníamos todo esto. Él también como que se le despertaron los ojos. Estamos en un país que les encanta el chocolate, por un lado. Cierto. Y el estilo de chocolates que promovemos nosotros es Bean to Bar, que es un estilo de chocolates que son tambithen como... para disfrutarlos, pero son saludables, son sin aditivos, sin componentes, sin aceites hidrogenados, sin todas estas cuestiones que les colocan en los chocolates industriales. Y además al australiano le gusta eso, le gusta el chocolate, le gusta la vida saludable. Yo dije, o sea, estamos en el mejor lugar para desarrollar un proyecto como este. Y ahí nos embarcamos en la última idea que hemos tenido de negocio, la primera idea precisamente que tenemos aquí en Australia, que esperamos que venga con muchas cositas interesantes. Empezamos a desarrollar este proyecto de elaboración de chocolates Bean to Bar. ¿Qué te ha avanzado desde que se te ocurre la idea hasta ahora? ¿Qué ha pasado? Uy, muchísimo. Yo siento que tengo el mejor partner que he podido tener en proyectos. Y, o sea, en la vida misma, por supuesto, pero en proyectos, hablando específicamente de proyectos, porque Manu es muy enfocado con las cosas. Manu él hizo el business plan, pero de una forma que es como que para presentarlo, no sé, como que para presentarlo a inversionistas y que digan sí. Tiene todo el business plan hecho, hemos hecho toda la estructura, con él empezamos a hacer el esquema de cómo íbamos a partir, empezamos a hacer formulaciones de chocolate. Ahora estamos empezando a hacer tasting para empezar a evaluar el mercado. Bueno, yo probé uno y está muy rico. Y estás invitado a un tasting porque ahora tenemos los 5 estilos de chocolate. Ajá. Y esto ha sido maravilloso. Yo creo que hemos tenido que tener mucha paciencia porque hay procesos aquí que dependen de paciencia, pero nada que no sea realizable. ¿Cuándo crees tú que este proyecto va a ver la luz? Ya voy a vender los primeros chocolates. Mira, ya prontito. Debería ser como que máximo en 1 o 2 meses. Ah, bueno. Ya estamos bien adelantados. Lo que necesitamos ahora es un tema de permisos. Ahora parece que nos vamos a mudar en el lugar de producción, porque estamos haciendo producción en casa, igual era para tasting, pero ahora tenemos que cambiarnos a un nuevo lugar, a un nuevo espacio. Y ya una vez que nos cambiemos, terminamos el registro de la marca, ya todo eso lo tenemos, pero ahora es el registro del lugar donde vamos a elaborar. Cuando tú registras la marca, ¿es solo la marca o creas una empresa? Creas una empresa. ¿Y registras la marca? Y registras el nombre de la marca. Ya tienes las dos cosas. Tenemos las dos cosas, exactamente. Que ahí te dan el ABN, el business number, y te dan el GP, no me acuerdo cómo se llama. ¿Qué es lo de la marca? Sí, que es como que también donde tú cobras los impuestos. O sea, que te permite cobrar el retorno de los impuestos. Ya nosotros empezamos a cobrar ciertos impuestos de cosas que hemos comprado, así que pues la intención ya es hacer el registro como tal del lugar, del espacio. Y una vez con eso ya podemos empezar a facturar. Ah, bueno. Buenísimo, ya ese proyecto se viene candela. Tienes un cliente más. Sí. A mí me encanta el chocolate. Cacao nativo. Y fíjate qué interesante. Cacao nativo es el nombre. Cacao nativo es el nombre, lo colocamos en español porque a la gente acá le gusta mucho escuchar nombres diferentes en idiomas diferentes. Entonces nosotros dijimos, vale, con esta intención vamos a buscar un nombre que nos identifique del lugar donde somos, del origen donde somos. Por eso cacao nativo. ¿De dónde nace el cacao? El cacao nace fundamentalmente en Latinoamérica. El cacao nace en Latinoamérica y se esparce alrededor del mundo a través de la historia. Ya tienes el logo. Ya tenemos el logo. El logo lo ponemos aquí.
Ahí lo vas a ver. Aquí van a ver el logo. Espero esa edición. Aquí. Vamos a ver. Vamos a ver qué te paso el logo. Ya me quedó tarea. Ya le dimos tarea. El editor, o sea, yo. Al editor. Buenísimo. No, sí, felices con esto porque, bueno, nuestra intención con esto es primero promover chocolate de este estilo saludable, promover nuestra cultura y ahí vuelvo otra vez a la parte que te mencionaba al inicio cuando empecé a estar aquí en Australia con este tema de lo que es la identidad. Uh-huh. Y yo creo que este proyecto me motiva mucho porque es algo que me gusta hacer, tanto la parte de producción como la parte de guías de catas, y además me conecta con mi identidad, con la identidad de nosotros como latinoamericanos, como lugar donde se origina el cacao. Así que se viene bien interesante la... No, y yo sé que estoy seguro que les va a ir bien porque con esa dedicación y empeño que le están viendo al proyecto y tus conocimientos, y bueno, yo que tuve la oportunidad de probar un borrador del producto, digámoslo así. Un borrador del producto. Me gustó. Delicioso. Me gustó la idea. Delicioso y yo sé que le va a ir bien, por lo menos aquí ya tienen 2 clientes. Buenísimo. No, y tienen que ir a las catas que... bien entretenidas porque no son solo catas de chocolate, sino que hacemos maridajes también con bebidas. Okay. Entonces, a ti que te gustan los destilados, también vamos a hacer catas. Bueno, de hecho ayer hicimos una donde hicimos también un maridaje con uno de nuestros chocolates de Mircha, que es un chocolate blanco con un producto nativo de acá, con una especie nativa de acá, que es como el limón o no sé si conoces el malojillo. No sé cómo lo conocen en Colombia, pero muy rico, y lo maridamos con un spiced rum, que es un ron especiado. Uf, y quedó divino. ¿Picante el ron? No picante, más dulzón que picante. Sí, pero muy rico quedó ese maridaje. Así que tú los tienes que probar porque sé que eres buen catador de destilado. El chico promete. Este va a estar en nuestras catas con chocolate destilado. Sí, tengo algo de experiencia con los destilados. Qué buen año de experiencia. Empírica. Pero muy bien. Muchos tenemos esas experiencias con la bebida. Bueno, si tuvieras que escoger entre Australia y Chile, ¿cuál te gustó más? Oye, es que es difícil, porque no es difícil. Claramente amo Chile, como te dije, extraño mucho Chile, pero creo que esa pregunta es como más de timing, del momento donde estás, que de la sensación, porque si es verdad, yo podría decir, yo escogería Chile porque claro, me acostumbré tanto allá, hice tan buenos amigos, pero en el momento ahora yo siento que mi etapa es Australia, y yo creo que aquí vamos a estar mucho tiempo más, así que me falta mucho por conocer a Australia, todavía no lo conozco tanto como quisiera, y por abrirme más a la cultura, y estoy esperando que llegue ese momento también en el transcurso de los años. Bueno, pero ahora con este emprendimiento vas a tener la oportunidad de estar en contacto con mucha gente, de conocer mucha gente, de tocar muchas puertas, de llegar de pronto a una distribución, porque esperamos que pues obviamente llegues a niveles que te lleven a eso, a estar en tiendas, a estar en supermercados, a estar en todas partes, y obviamente ahora de pronto esa segunda etapa te va a llevar a eso, a rodearte, a hacer las catas, a abrirte a más personas. Sí, justamente ayer hicimos nuestra primera cata en inglés, que fue así como que un logro. Algo estresante para mí, sin embargo fluyó bastante bien. A Manu le encantó, le gustó mucho cómo fue el transcurso de la cata. Lo bueno es que ya habíamos hecho una cata anterior en español, ahora tocaba hacerlo en inglés. Lo que hice para sentirme cómoda fue invitar amigos del curso de inglés, precisamente. Así que fue una excelente idea porque me sentí como que en un entorno cómodo. Igual estas amigas algunas llevaron pareja, y una de ellas era australiana, así que nos sirvió mucho para hacer feedback. Entonces para hacer feedback, para saber cómo estábamos transmitiendo las cosas, las ideas, en su mayoría, yo podría decir que 98% quedaron bastante claras acerca de lo que nosotros estábamos ofreciendo, la diferencia de nosotros en cuanto a otros chocolates de producción masiva y a lo que queríamos llegar. Así que la gente lo disfrutó, pero yo me quedé de verdad impresionada. Yo siempre tengo ese ánimo de crítica interna, siempre soy así como que
siempre puede estar mejor, sí, autocrítico, siempre puede estar mejor, siempre. Pero sin embargo la gente quedó animada, súper motivada con las catas, súper motivadas con lo que aprendieron y de hecho fue una experiencia, fue mucho mejor de lo que yo lo había proyectado. Así que se va a venir haciendo training y se va a venir haciendo esto constantemente para dos cosas, para promover el chocolate, también para abrirnos más con la cultura de acá y empezar a entender cuáles son las preferencias de... Sí, pues tienes de que la conocer el gente. mercado, al Claro, final sí, conociendo exacto, el mercado. eso es lo bueno, que sales de la gente que tú conoces y del mercado latino y ya te estás metiendo en un mercado internacional, pues. Exactamente, así que una etapa bien entretenida. Ah, bueno, me alegra mucho. Yo sé que le va a ir bien, yo sé. Sí, ahí tenemos, vamos a ser auspiciadores también del canal. Ojalá un capítulo patrocinado por Cacao Nativo. Cacao, exacto. Patrocinado por Cacao Nativo. Hacemos como un giveaway. Vamos Ya, a un giveaway. cuidado chocolate. Claro, hay que ser colaborativo. Bueno, para ir cerrando, ¿qué te arrepientes o que hubieras hecho diferente en tu proceso migratorio en general? Oye, tremenda pregunta. Em, la voy a dividir en dos. La voy a dividir en tema Chile, migración Venezuela-Chile y después migración Chile-Australia. ¿Qué hubiese sido diferente, por ejemplo, de haber migrado de Venezuela a Chile? Quizás conocer un poco más el entorno. Sin embargo, sentí que me supe adaptar bien, pero me hubiese gustado conocer mucho más la historia social, política de Chile antes de llegar. Gracias a Dios tuve la fortuna de tener amigos que me compartieron mucho acerca de la historia política social de Chile. Y eso fue una gran ventaja que la valoro y que sé que no todo el mundo la ha podido tener. Pero sí me hubiese gustado. ¿Pero por qué crees tú que te aporta? ¿Porque entiendes más de cómo funciona la sociedad? Sí, totalmente. Totalmente. Yo, gracias a esas cosas, mira, te voy a dar un ejemplo clave. Gracias a entender yo un poco de la vida social e histórica de Chile, no sé si tú llegaste a escuchar que hubo como un reventón social el 2020. Sí, claro, cuando quemaron el metro. El Chile, ¿cómo se dice? ¿Cómo fue que el Chile despertó? El Chile despertó. A todos los venezolanos migrantes que están ahí les causó un impacto tremendo y yo ya sabía que eso iba a pasar. Yo ya sabía que iba a pasar. O sea, te estoy hablando que yo con un par de meses antes sabía, y no es que alguien me dateó y me dijo, mira, van a hacer esto. No, ¿Te diste cuenta? es que yo sabía porque sabía lo que estaba pasando emocionalmente el país y la situación social. Entonces yo creo que estos son aspectos claves. ¿Entendías cómo funcionaba el país? Entendía cómo funcionaba el país. Entonces son aspectos claves que te hacen entender el lugar donde estás. Y en el lado de migración de Chile, Australia, 100% preparación en idiomas. En idiomas, a donde tú vayas a llegar, yo creo que es clave hacer el esfuerzo, aunque tú no viajes, aunque tú nunca vayas a estar en otro país, o sea, el esfuerzo de verdad aprender inglés como segundo idioma, porque es un idioma universal, pues que se ocupa en muchos países. Yo creo que esa vez ha sido mis cambios ahí, mis diferencias. Okay. El consejo era aprende inglés desde chiquita. Aprende inglés desde chiquito, por favor. Hoy sí, qué gran ventaja la gente que se viene acá con su inglés ya avanzado, claro. ¿Verdad? Porque, o sea, es que aquí la gente que tiene inglés, aún así, tiene que aprender a escuchar el inglés australiano. Pero para nosotros es más difícil porque es aprender inglés plus aprender inglés australiano. Entonces es más difícil todavía. No, es que nos toca un poquito desaprender o sobreaprender. Exacto. El inglés que tú traes tiene unas palabritas, tiene unas cositas de Estados Unidos, unas maneras de pronunciar, y eso da duro. Da duro, y aparte que hay mucho slang, hay muchas palabras nuevas, muchas formas de hablar diferentes, o sea, es agotador, de verdad. Entonces, y hablan rápido. Sí, y hablan súper rápido y flojo por pronunciar. Oye, ¿no? Tienen todo para que sea difícil. Bueno. Tienen todo para que sea difícil. Nosotros en la cosa también hablamos rápido. Bueno, que hagan ustedes. Y a veces los mismos de Colombia a los costeños les cuesta trabajo. Imagínate, los mismos colombianos. Porque nosotros hablamos rapidito, pero sí, en inglés es otra cosa. Para uno es complicado al principio. Ya uno se va entrenando el oído, pero es un reto. Es verdad. Y sobre todo para trabajar y cosas más serias. Es verdad, sí, es un desafío, ¿verdad? Un desafío. Que una conversación coloquial, pues, o con un amigo o con alguien que vive con uno, digamos que es complicado. Sí, es así. Bueno, tú tuviste fortuna de que llegaste a vivir
pues con personas que hablan en español. Sí, No te tocó duro esa pero parte. sí, es verdad. Y pasa algo similar porque es que cuando yo llegué a Chile, a pesar de que era un español, todos saben que el idioma, o sea, el idioma es español, pero la forma de hablar Sí. chileno es difícil. Sí, Oye, sí, eso fue como inglés americano, inglés australiano. Es lo mismo que español, español chile. sí, sí, sí. Yo creo que Chile es de los que tiene un acento más particular de Latinoamérica. Sí, es el acento más difícil de Yo creo que Latinoamérica. sí. Es súper difícil. De hecho, no solo difícil escucharlo, sino que ellos te comprendan a ti. Ujú. Entonces, yo tuve que cambiar, de hecho, tuve que modificar mi acento y chilenizarlo más. Y de hecho, a mí los venezolanos me criticaban porque había cambiado mi acento, Ujú. pero lo necesitaba hacer porque me da fastidio repetir. Claro. Entonces, y los chilenos me decían que era un acento que ellos no sabían, lo entendían, lo podían entender, pero nunca se notaba como que algo específico, entonces no podían saber de dónde yo era. Claro. Yo lo hacía era porque para evitar repetir, porque no era un tema ni de hablar rápido o lento, ni de abrir la boca para pronunciar más las palabras. Yo me di cuenta que yo necesitaba hacer el tono chileno para que ellos me entendieran y ahí fue, yo dije ya me consagré, aquí aprendí. Ah, bueno, es que tuviste tiempo Sí. porque 5 años, claro. Sí, nos adaptamos, me adapté. Así que bueno, una bella experiencia. Para la próxima, yo espero tener una próxima entrevista ya cuando tengamos el lanzamiento del chocolate y les voy a Claro. traer los chocolates para que los prueben. Bueno. Quizás hacemos hasta un maridaje también acá, así que sería entretenido. Sí, sí, en hemos ese- tenido grabarnos probando los chocolates. Exacto, hacer el honest review, Ajá, sí. haciendo el honest review Sí, en sí, vivo sí. acerca del chocolate. El sí. unboxing El unboxing. y el tasting. Sí, así que bueno, para la próxima. Bueno, entonces no hablemos más de chocolates para que quede pendiente Sí. esa experiencia Sí. en vivo. Y no, agradecido Gracias. contigo por tu tiempo, estar aquí hoy y en esta charla, pues que para mí es más que un episodio, una charla de amigos. Siempre que nos reunimos lo pasamos bien. Y bueno, esta no fue la sección. Te conocí Gracias, más, supe más Sí, con ¿viste? detalles. Bueno, los detalles. De Gracias, ti. gracias a ustedes por la invitación. Este podcast se ve que viene con todo y está buenísimo. Yo voy a ser, por supuesto, fan de su trabajo y de su proyecto y me encanta que tengan esta energía y esta buena vibra de hacer este tipo de cosas. De verdad que los admiro muchísimo porque ustedes son personas que lo que dicen lo hacen y eso es bastante valorable. De A verdad la que sí. gente que se haya quedado hasta el final también muchísimas gracias. Espero que le den like, lo compartan y se suscriban. Así es. Suscríbanse, compartan. Y sigan a Cacao Nativo. Y sigan acá. Aquí está el enlace del Instagram. Otra vez, editor. Editor. Con eso nos despedimos. Chao. Gracias.